Al menos sobre todo en aquellos lugares que pueden ser tan vulnerables, ¿no? La gente realmente, o sea, era una pesadilla, Sí, fue terrible. Todos comenzamos a registrar la importancia, por ejemplo, de algo tan básico que nos enseñaron desde niñitos, que es lávate bien las manos. Sí, ¿no? Lávate bien las manos, come mejor. La gente empezó a tener un cierto pánico a enfermarse que se ha mantenido en el tiempo. Yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que se refuerce el hecho de que la gente empiece a pensar, oye, ¿qué hago para estar cada vez mejor, ¿no? Pero si realmente esto se convierte en una práctica de a veces, y cuando me acuerdo es cuando uno reza porque tienes un problema y quieres que Dios te ayude a solucionarlo. Claro, no. Entonces, si solamente generas hábitos cuando, oye, no vaya a ser que me enferme, en realidad no hemos aprendido mucho, ¿no? Y yo creo, en honor a la verdad, con todo cariño, que no hemos aprendido mucho. O sea, el sistema de salud, lo que quedó en recontra evidencia era que el sistema de salud es una desgracia, siempre fue una desgracia, sigue siendo una desgracia, y parece ser que mientras no tomen las acciones pertinentes va a seguir siendo una desgracia, ¿no? Ojalá me equivoque, pero a todas luces, o sea, el viernes que abrimos la línea... Sí, realmente triste y doloroso y vergonzoso, diría yo, porque vamos a contarle también a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros que tuvimos oportunidad de abrir las líneas para que la gente nos cuente un poquito cómo le iba con el sistema de salud, ¿no? A propósito de una llamada que habíamos recibido y sobre todo por ese caso que lo dice todo, un paciente pide su cita, le dan la cita 4 meses después de haber fallecido, ¿no? Estamos con Percy Minaya, él es epidemiólogo y ex viceministro de Salud, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, muy amable por la invitación. Teniendo este panorama que le venimos diciendo, de hecho tenemos toda una cosa concreta de los individuos mismos, de cómo se comportan para poderse cuidar, pero también del sistema de salud en general, ¿no? Esa vez en pandemia vimos tantas deficiencias. ¿De alguna manera estamos mejor preparados? De alguna manera sí. Yo creo que hay que dividir esto quizás en 3 segmentos. No es que es una división totalmente artificial. Una, la que corresponde a los servicios de salud. Hemos mejorado en algunos elementos, pero nuestro sistema en general sigue siendo malo, porque tiene mucho fraccionamiento en términos de la gobernanza. Tenemos múltiples subsistemas y, aunque parezca mentira, el Ministerio de Salud, que tiene la mayor cantidad de establecimientos, comparte este gobierno con las regiones de salud del país, y no necesariamente las inversiones allí son ni ágiles ni apropiadas, ¿no? Un ejemplo clarísimo de esto es las grandes dificultades que tenemos en el primer nivel de atención. Y eso lo seguimos arrastrando. Han habido promesas importantes, inclusive en el último gobierno, como el Plan 1000, por ejemplo, para establecer mejoras en 1000 establecimientos de salud del primer nivel. No existe ese plan literalmente, no se han hecho las inversiones. Pero digamos que ese es el primer grupo. Durante la pandemia, en esto, nada más para cerrar el punto, teníamos un número reducido de camas de cuidados intensivos, de unidades de cuidados intensivos. Estábamos alrededor de las 400 o 500, hoy día tenemos 1.200. Pero tenemos una tasa de ocupación en el momento que está alrededor del 80%, pero nos faltan especialistas en unidades de cuidados intensivos, tantos médicos como enfermeras. Otro elemento es el número de camas. Nosotros teníamos alrededor de unas 12.000, hoy día tenemos entre 18 y hasta 22.000, si cuentas las camillas que suelen estar en los pasillos. Eso también fue un crecimiento notable. Pero acompañado a eso tenemos otras 2 situaciones. No solamente es el hospital o el establecimiento de salud la respuesta, también lo es la forma como nosotros atravesamos como ciudadanos esta situación, ¿no? Y un riesgo mayúsculo para efectos de la gran morbilidad y luego mortalidad por el COVID, por ejemplo, fue porque estábamos en una situación de sindemia, no solamente pandemia. Sindemia es la convergencia de 2 condiciones patológicas. Una situación como la pandemia te va a atacar y puede ser que tú la superes
De hecho, muchas personas que fuimos afectados lo superamos, pero quienes tenían una enfermedad crónica o quienes tenían una condición de fondo, como por ejemplo la obesidad y el sobrepeso, una cifra que hoy es superior al 50% en el Perú, no tuvieron la misma suerte. El 88% de quienes fallecieron estuvieron asociados a condiciones crónicas, sobrepeso y obesidad, y por supuesto también adultos mayores. Entonces, esa situación es también clave, y eso tiene que ver con eso su nos comentario. corresponde a nosotros. Nos corresponde como ciudadanos. De eso, en honor a la verdad. Claro, y justamente, Carlos, antes de ir a las cosas que nosotros como individuos podemos hacer para poder, digamos, estar más protegidos frente a esa situación, yo quería aprovechar teniendo en cuenta que tiene la experiencia de conocer el Estado desde adentro, ha sido en 3 gobiernos, viceministro de Salud, tal vez podría dar alguna luz al final del camino estamos próximos a nuevas elecciones. ¿Cuál es ese talón de Aquiles? O sea, ¿por qué las cosas no funcionan? Porque gente de buena voluntad hay, pero finalmente no se logra. ¿Cuál sería esa clave que debería considerar, digamos, aquella persona que tomara el mando en salud? Es gobernanza, es claras reglas de juego orientadas a además, una conducta transparente, honesta. Eso es uno de nuestros mayores problemas. Y eso nos lleva a articular lo que es el esfuerzo nacional entre un gabinete, un gobierno nacional, un ministro, con sus pares en los niveles regionales. En términos sencillos sería todos empujar el carro hacia el mismo sentido. Eso, Claro, pero un plan que diga, bueno, ok, ¿cómo queremos, cómo imaginamos el sistema de salud de aquí a 50 años? Hacia allá vamos. Llegue quien llegue, claro. Punto. Y si me permite, es que justamente en ese elemento es donde habría que repasar cuán preparados estamos, porque hemos cometido errores importantes. Uno de los errores, por ejemplo, fue cerrar inmediatamente toda la atención en los establecimientos de salud y dejar solo hospitales vigentes. Luego, con el tiempo, nos dimos cuenta que eso no era la mejor situación. Por supuesto, el pánico que también atacó a nuestros propios gobernantes hizo que avanzáramos sobre esa medida. Pero dejó abierta la puerta, si corresponde la expresión, a que aquellos que teníamos alguna condición crónica o algunos que teníamos procesos naturales, como por ejemplo la atención del parto, nos quedáramos sin atención en el primer nivel de atención de buenas a primeras. Ese primer nivel de atención sigue teniendo la necesidad de ser fortalecido, con elementos mínimos, un equipo de personal completo, pero además algunos de los adelantos y tecnologías que hoy día son comunes, la telemedicina, el usar algunos equipos de diagnóstico, como los ecógrafos, por ejemplo, laboratorios. Y no es que cada uno tenga que tenerlo, pero por lo menos tener una red muy clara donde tengamos estos equipos y la capacidad de reaccionar, ¿no? Vamos a hacer una pausa, es momento de escuchar la noticia, vamos a actualizar los titulares. Una pandemia que todos recordamos y apenados además. Por eso es importante recordar no solamente de qué manera nos impactó, sino saber si estamos preparados. Ya sabemos, gracias a nuestro invitado, que el sistema de salud de nuestro país todavía tiene muchísimo que mejorar. Realmente no estamos preparados, lo que significa que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que hacer cosas para así prepararnos, porque otra pandemia va a venir, es cuestión de tiempo. Está con nosotros Percy Minaya, quien es epidemiólogo y ex viceministro de Salud. Y en ese sentido, ¿qué cosa nos queda a nosotros por hacer como individuos? ¿Cuáles son esas conductas que debemos cambiar? Como personas estamos expuestos a lo que es común en nuestra naturaleza humana. Estamos propensos en un ambiente como el actual. Tenemos un problema básicamente de enfermedades crónicas, de sobrepeso, obesidad. Eso es lo primero que hay que controlar, porque es cuando nos exponemos a virus, y no solamente a del COVID, también pasó con otros virus pandémicos como el H1N1, por ejemplo, son este grupo de personas las que más se afectan. Entonces, cuidar la salud en ese nivel, llevar una vida equilibrada en el consumo de alimentos para no adquirir sobrepeso y obesidad. Claro, estar lo más sano posible. Eso, y el tema de mantener
digamos, un tratamiento eficiente de las condiciones crónicas que tenemos, para no estar desestabilizados si nos ataca un virus, por ejemplo. Ese es un tema, ¿no? Solo perdón que interrumpa, ahí importante recordar esto que acababan de mencionar, porque aquellas personas que se complicaron y les fue mal fue justamente porque no se encontraban en un estado de salud óptimo, tenían alguna condición de enfermedad, pero también el simple hecho de tener un exceso de peso ya era suficiente para complicarse. Por eso estar lo más saludable posible es importantísimo, y si tenemos una enfermedad, pues controlarla bien, ¿no? Eso es clave. Y el otro es claramente la conducta que nos ha hecho que nos expongamos, ¿no? Recuerden que en su momento se obligó a usar mascarillas, por ejemplo, y también a no acudir a lugares donde podría haber conglomerados de población. En algunos lugares lo cumplimos y en otras oportunidades no. Y eso fue también parte del problema, porque lo que hizo fue intensificar la transmisión cuando no cumplíamos estas reglas. Regiones o algunos distritos que tuvieron una condición mucho más intensa en términos de los riesgos de muerte, fue porque teníamos cierto desorden en ese nivel. Pero ese es un punto. Y ahora, quizás solamente para rematar, nosotros en términos del otro eje que señalaba de respuesta a la pandemia, es el de los sistemas de salud pública, los sistemas de vigilancia, los sistemas de laboratorio. Esos fueron los que mejor respondieron y en los que hemos incrementado nuestras capacidades a un nivel de preparación bastante bueno. Por ejemplo, en términos de los exámenes de biología molecular, recordarán ustedes, teníamos solamente 3 laboratorios en el país capaces de hacer un diagnóstico por biología molecular en virus en el momento que inicia el COVID. Aproximadamente 8 meses después teníamos cerca de 100. Hoy día tenemos 161 laboratorios. 61 son nacionales, 65 son privados. Entonces, ojo con eso, porque la respuesta a una situación de pandemia, de diagnóstico, corresponde también a la acción privada. Es decir, no es solamente una respuesta del Estado. Perdón. No se preocupe, tome el teléfono y baje. No, lo que bajar no, sí, es que se activa el... con el sonido. Cierto. Está bien. Mil disculpas. Y la tecnología. El sistema de atención primaria, ¿se han tomado cartas en el asunto respecto a eso o no? O sea, ante una emergencia sanitaria, si se registrara nuevamente, ¿salimos bien parados o no? Yo creo que no. No, estamos muy débiles. O sea, y un ejemplo ni siquiera en situación de pandemia, Carlos. No, ni siquiera en eso. Recordemos la situación de las epidemias de dengue entre el 23 y 24. Causaron un número gigantesco de muertes, entre comillas, en relación a los casos que teníamos. Doctor, disculpe la interrupción. Aseguran que recibas la mejor atención con atención de emergencias las 24 horas. Clínica San Pablo Surco, queremos verte bien. Estamos conversando con el doctor Percy Minaya, epidemiólogo y ex viceministro de Salud. ¿Cambió algo en nuestro sistema de salud a partir del COVID-19, de lo que hemos vivido? Y ¿cómo es el tema adentro? O sea, hablábamos de la... Tiene que venir alguien que tenga ganas de hacer las cosas. A mí me da la impresión que todavía no llega ese humano, correcto, al poder que diga, ok, esto tiene que ser, vamos a invertir una parte importante del presupuesto en salud, en hospitales, en equipo médico. ¿Cómo es adentro? ¿Cómo funciona usted que ha estado ahí? Sí, una inercia burocrática. Correcto. Si tú no tienes los proyectos de inversión, si no los pensaste, si no los preparaste, difícilmente vas a poder hacer algo. Y el otro problema es que nuestros procesos son extendidos en el tiempo. O sea, ¿la barrera son los procesos? Ese es el primero. El segundo tiene que ver con los problemas en la corrupción que se tiene, porque hay mucho cálculo en realidad alrededor de eso. Entonces, un hospital, por ejemplo... ¿Cuántos votos me va a dar este hospital? ¿Es más o menos a eso se refiere al cálculo? Prefieres hacer eso, exacto, prefieres hacer eso que invertir en los primeros niveles de atención, porque no se ven en la misma magnitud. Entonces, tú tienes 250 hospitales
y tienes cerca de 9.000 establecimientos de salud del primer nivel. Pero las inversiones se van a seguir construyendo hospitales. No digo que no se necesiten. Seguro. Pero hay que invertir en el primer nivel de atención. Y ese es uno de los dramas con la situación de la pandemia. Y sigue siéndolo ahora, porque nosotros tenemos nuestros hospitales saturados, porque no tenemos capacidad en el primer nivel de atención. No hemos invertido apropiadamente. Ahí no tenemos atención especializada, no tenemos equipos y muchas veces faltan medicamentos. Y además las postas médicas y estos lugares donde es el primer lugar donde la gente puede acudir están en unas condiciones de infraestructura realmente terribles. 95%, de acuerdo a las cifras del propio Ministerio de Salud, tienen condiciones inadecuadas, desde infraestructura hasta equipamiento. Sí. Entonces, es una cifra que hay que revertir. Ahora, ¿dónde está la respuesta para eso? Es en la articulación con el primer nivel de atención. Ministerio de Salud con las regiones y obviamente con el Ministerio de Economía para que impulsen estos procesos. Pero el centro de salud, además, no solamente es la atención en 4 paredes, es el equipo de personas que tendría que estar articulando con la comunidad, haciendo promoción de la salud y mejorando la respuesta ciudadana para que los propios ciudadanos puedan atenderse, en principio, para hacer detecciones, tamizajes o despistajes, para identificar lo que tiene. Y segundo, poder tener intervenciones no necesariamente con medicamentos, para mejorar tus capacidades, tus condiciones de vida. O sea, si tú vas a tener un consumo desequilibrado de alimentos y además tienes riesgos de diabetes, seguro la vas a hacer en algunos años, ¿no? Claro, eso es lo que ocurre, ¿no? El panorama no pinta nada bien, porque aquí lo hemos repetido varias veces, estamos en una situación de inseguridad alimentaria alta, los niveles de anemia siguen creciendo, no se están reduciendo, entonces todo apunta a que cada vez estemos peor. Por eso nuevamente es tan importante que todos y cada uno de nosotros, si bien el sistema de salud no nos va a ayudar lo suficiente en este tiempo, nosotros como individuos sí hay cosas que tenemos que hacer. Entonces, los estilos de vida saludable, que no nos cuesta más, digamos, ¿no? Tratar de alimentarnos lo mejor posible. Y me refiero, obviamente, a tener mejores alternativas. Siempre una de las cosas que comento es, ok, las cosas van subiendo en el mercado, es verdad, pero podríamos hacer biohuertos en casa. Eso no es algo que nos cueste demasiado. Incluso no tienes que tener un súper jardín o área, porque existen ya los cultivos verticales de bajo costo que uno puede hacer, ¿no? Y en cierta medida hasta terminan siendo orgánicos, por si acá. Entonces podemos consumirlos. Esa es una de las cosas que uno pudiera hacer para vivir o estar mejor preparado frente a una enfermedad. Pero luego hay otras cosas prácticas que ocurren en el día a día. Por ejemplo, ni bien empieza a hacer algo de frío en los autobuses, en el transporte público, nadie quiere abrir ventanas. Nadie quiere abrir ventanas. Y nos estamos dando cuenta que dentro de ese lugar hay hacinamiento de gente y cuántos virus estarán ahí circulando, ¿no? Ese tipo de medidas, ¿cuáles son las que deberíamos ayudar a corregir en la población? Bueno, primero que conozca cuáles son los riesgos que se tienen, ¿no? Porque tú tienes riesgos desde la alimentación, tus propios comportamientos en exposición. Si tú tienes un problema de infección respiratoria, debes usar una mascarilla. En un grado razonable, evitar ir al colegio o al trabajo para no infectar, por lo menos durante la etapa de transmisión más intensa. Y un elemento clave es, si tú sabes que tienes estos aspectos, evita pues los saludos tal como lo hacemos nosotros, claro, ¿no? O sea, nosotros nos damos de beso, nos damos de la mano, pero estás exponiendo a otros. Esas son reglas básicas. Lavado de manos. Lavado de manos, por ejemplo, y efectivamente una de las cosas más importantes, que nos protegieron en parte durante la pandemia. Lo hicimos mucha comunicación alrededor de eso, pero parece que nos olvidamos del punto, ¿no? O sea, mientras no estábamos en una situación de riesgo máximo, no las practicamos y entonces seguimos haciendo lo que no debemos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, a ustedes. Muy amable. Le hemos dedicado una hora a esta conversación que la línea con la que yo me quedo es ojalá en algún momento llegue esa autoridad, ¿no? Nos gobierne ese humano que tenga ganas de cambiarlo
todo. Tú sabes que mientras conversábamos con nuestro invitado, De raíz. pasó por mi mente, ¿y si sometemos a todos los candidatos a esta prueba que te hace ver si estás mintiendo o no Al estás mintiendo? polígrafo. No, ¿sabes qué pienso yo? Que lo que tendría que ocurrir es que las personas que ocupan estas posiciones, estos cargos públicos, tendrían que habitar el sistema de salud. Tendrían que, no, sí. para que vean cómo es. Exacto. ¿Me entienden? Y desde ahí vivirlo. Ellos y sus familiares, en honor a la verdad. Y así en transporte, qué sé yo. A lo mejor desde ahí Claro, empatizan se un sintonizan, poquito sí. en carne propia viviendo lo que viven millones de peruanos. O sea, Totalmente de acuerdo. no hay de... Hoy hablaba con un amigo y me dice, oye, bueno, me voy a operar, qué sé yo, y con seguro, 78.000, 80.000 soles. Wow. Y decía, Dios mío. Y menos mal que tienen seguro. Y no tendría que ser así. No tendríamos que tener un seguro privado porque no me funciona el sistema de salud pública. O sea, no tendría que ser así. Vale. Bueno, en fin. Carlos, si me permites, yo no quisiera agregar muchas más cosas, pero has dado un tema crucial. En el Perú, el 2023 son casi 12.000 millones de soles que se hacen de gasto de bolsillo. El 65% de ese gasto son personas que tienen un seguro y que por no tener una buena respuesta a esos seguros, me refiero al SISI, a la Seguridad Social básicamente, tienes que desembolsar dinero. 40% de todo ese recurso es en medicamentos. Una persona que se encuentra en el quintil más bajo, entre los más pobres, gasta hasta el 20% de su salario en gasto de esta naturaleza en medicamentos, porque no funciona nuestro sistema. Una cifra que lo dice todo, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Percy Minaya, epidemiólogo y ex viceministro de Salud de nuestro país. 11:04. Esta secuencia llegó gracias a Estudia Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPN y lleva tu potencial al máximo. Encendidos. Encendidos.